diabetes, emergencias agudas o complicaciones más frecuentes en pacientes que van a acudir a la emergencia. Mi intención más que todo es tratar de recordarles, porque yo supongo que esto han debido verlo ya anteriormente en alguno de los capítulos, pero haremos en forma global y puntos claves para que puedan recordar de cómo tratar estas complicaciones en la emergencia, que es obviamente el curso que ustedes están llevando, ¿no? Cabe mencionar que dentro de las emergencias más frecuentes de diabetes están o son 4, ¿no? Las hiperglicemias netas o puras, los estados hiperosmolares, la cetoacidosis y la hipoglicemia. Aquí básicamente vamos a ver 2 de las hiperglicemias y también vamos a hablar un poco de lo que es la hipoglicemia, el tratamiento y cómo es que ocurre fisiopatológicamente, ¿no? Entonces, hay que saber que dentro de la población que acude a emergencia, el 30 al 40% es una población diabética. Población que puede ser puramente diabética o que ya tiene complicaciones o comorbilidades como hipertensión o como ya un problema renal, una enfermedad renal crónica que está en hemodiálisis como que tampoco está en hemodiálisis, el manejo va a ser totalmente distinto, ¿no? Entonces, como ya les mencionaba, dentro de las dos dentro de las emergencias hiperglicémicas más frecuentes que vamos a ver va a ser la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. Ambas entidades como tal, generalmente ocurren por un mal control de la diabetes. Es un paciente que está mal controlado y que básicamente va a haber hiperglicemia y va a haber un déficit, ya sea absoluto o relativo de la insulina, ¿no? Dependiendo del déficit de la insulina, va a caracterizar a tal o cual tipo de hiperglicemia, ¿no? Ambos van a conllevar un deterioro neurológico que básicamente los va a llevar al coma. El paciente llega con trastorno del sensorio. Muchas veces, o mejor dicho, en muchos de los casos, el paciente llega incluso en acidosis total. Entonces, en estos casos ya vamos a ver con el tratamiento cómo va a ser el manejo y básicamente va a ser la bulimia, ¿no? Tanto la cetoacidosis como el estado hiperosmolar tienen un mal pronóstico si es que no se trata adecuadamente. Pero hay que mencionar que es mucho mayor la incidencia en los casos de cetoacidosis que en los casos de estado hiperosmolar. A pesar de ello, la mortalidad va a depender tanto de la edad. Se describe y se dice, ¿no?, con respecto a lo que es la mortalidad es mayor en los estados hiperosmolares. Es mucho peor presentar o debutar o que un paciente debute con un estado hiperosmolar que con una cetosis. La mortalidad en una cetosis es hasta del 5%, a diferencia de un estado hiperosmolar que llega hasta el 15%, y esto hace que el pronóstico del paciente sea peor, ¿no? También empeora el pronóstico si es que el paciente tiene más de 65 años, si es que a se agrega comorbilidades como ya hemos mencionado, como puede ser la hipertensión o la enfermedad renal crónica. Y en los últimos 20 años no se ha descrito que esta mortalidad haya disminuido y se describe hasta en un 20% en cualquiera de los dos, como ambas presentaciones no ha disminuido. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos claves? Es pregunta de examen, ¿no?, en el caso de las hiperglicemias. Son 4 básicamente cómo vamos a manejar al paciente con una emergencia hiperglicémica. La reposición de volumen que se va a dar en ambos casos, sea la cetoacidosis o sea el estado hiperosmolar. La terapia insulínica que va a tener sus criterios, no a todos se les va a dar terapia insulínica. La corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas, básicamente sodio y potasio. Generalmente vamos a reponer lo que es el potasio, ¿no? Y lo último, el cuarto punto, va a ser básicamente tratar las causas precipitantes. No necesariamente tiene que ser porque el paciente dejó de tomar la medicación o porque el paciente se colocó más insulina de lo debido, sino que van a haber causas precipitantes o desencadenantes que van a hacer que este paciente se descompense.
Entonces, hablábamos de que estas dos presentaciones pueden hacerse por forma independiente o que también pueden presentarse de forma mixta. No es muy raro que se presenten de forma mixta. El paciente puede llegar con una cetoacidosis y pasar un estado hiperosmolar o viceversa, ¿no? Pero la cetoacidosis pura logra presentarse hasta en un 22%, la mixta en un 32% y el estado hiperosmolar hasta en un 45%. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La cetoacidosis es básicamente de inicio rápido y el paciente muchas veces puede llegar consciente a la emergencia, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes jóvenes que están debutando, generalmente debutan con una cetoacidosis, conscientes, y lo único que manifiestan en este caso es CET, ¿no? Y en este caso de la cetoacidosis, lo que va a ocurrir es que va a haber un déficit absoluto de la insulina, a diferencia del estado hiperosmolar en donde el déficit es parcial. Entonces, esto va a diferenciar desde el punto de vista fisiopatológico ambas hiperglicemias. Entonces, existiendo ya dos hechos que originan estas hiperglicemias, ya sea el déficit absoluto o relativo, vamos a tener como consecuencia el aumento de hormonas reguladoras. ¿Qué hormonas reguladoras? El glucagón, la hormona de crecimiento, las catecolaminas, pero básicamente el glucagón es la hormona reguladora que va a manejar todo el sistema o toda la fisiopatología que ocurre en estas dos hiperglicemias, ¿no? Entonces, si hay un déficit absoluto de la insulina, que es propio de la cetoacidosis, lo que va a llegar o lo que va a conllevar es un incremento de la lipólisis. Al ver incremento de la lipólisis se van a producir cuerpos cetónicos, de entre ellos básicamente el acetacetato y la acetona, y eso a la larga va a producir una cetonemia y una acidosis metabólica. Al iniciarse este déficit absoluto de la insulina, van a empezar a aumentar estas hormonas contrarreguladoras, ¿no? Básicamente, como les decía, el glucagón es importante porque también nos va a servir de tratamiento frente a si este paciente que inicia con una cetoacidosis termina siendo quizás una hiperglicemia por, digamos, un mal tratamiento que se hace con terapia de insulina, ¿no? Y a la larga este va a ser el tratamiento que se le va a dar frente a una hipoglicemia. Una vez que el déficit de esta insulina es relativo, que es básicamente por la persistencia y la resistencia periférica a esta hormona, va a ocasionar básicamente deshidratación y hiperosmolaridad, que es lo que caracteriza el estado hiperosmolar y por ello su nombre, ¿no? Ambos estados obviamente va a haber o se van a caracterizar por hiperglicemia como tal, glucosuria, va a haber una diuresis osmótica básicamente en el estado hiperosmolar y se va a acompañar esta de deshidratación. Entonces, hablábamos de factores desencadenantes, no solamente con respecto a manejo del tratamiento médico como tal una vez ya diagnosticada la diabetes, sino qué factores puedes desencadenar que este paciente haga una de estas dos hiperglicemias. La cetoacidosis diabética, como les decía hace un momento, es la primera manifestación en un paciente joven que debuta con diabetes. El paciente joven que debuta con diabetes generalmente hace cetoacidosis, a diferencia de un adulto mayor que lo que presenta básicamente, si es que debuta, es un estado hiperosmolar, ¿no? Esa es la gran diferencia también. Entonces, lo vital es que tanto la cetoacidosis como el estado hiperosmolar ya van a aparecer probablemente en pacientes diabéticos, quizás que no están diagnosticados, pero que ya tienen años de ser diabéticos, ¿no? Y que frente a esto va a haber un factor desencadenante que haga que se presente como primer episodio. Los más frecuentes en la cabeza son las infecciones, llegan hasta un 40% de hacer que este paciente manifieste uno de estos estados, ya siendo paciente diabético como también no siendo. El inadecuado tratamiento insulínico, ¿no? Lo que el paciente que de repente empieza con una insulina cristalina o rápida y que pasa a una insulina de acción lenta, una NPH o una Lantus. El cambio o el mal manejo según los valores de glicemia también puede hacer que este paciente haga uno de estos dos eventos.
y otros que se pueden agregar como comorbilidades, que pueden ser los ACVs, los infartos, las pancreatitis, que también pueden ayudar o digamos a desencadenar este cuadro, y algunos fármacos que van a interaccionar y van a hacer que la insulina también pueda ser en un déficit absoluto o relativo y condicionar a una de estas dos hiperglicemias. Entonces, dentro de las infecciones, básicamente se caracterizan las infecciones respiratorias y las urinarias. Las dérmicas, conocidas como el gran famoso pie diabético, son complicaciones ya tardías. En la emergencia lo que más vamos a ver probablemente sean infecciones urinarias e infecciones respiratorias. Infecciones dentales muy pocas, al igual que la celulitis, ¿no? Con respecto a patologías agudas, se caracteriza básicamente por dos: las pancreatitis agudas y las trombosis mesentéricas. Pacientes diabéticos que llegan a la emergencia descompensados, con dolor abdominal, yo debo sospechar que este paciente puede estar haciendo una trombosis mesentérica, ¿no? Y es una patología aguda que va a ser un desencadenante para que este paciente llegue ya sea con un estado hiperosmolar o con una cetoacidosis, ¿no? Lo otro es también una injuria renal aguda, los síndromes coronarios, los ACV, las tromboembolias, las quemaduras también, sobre todo los gran quemados, también pueden llegar a ser, si tienen como antecedente la diabetes, una descompensación de la misma. Obstrucciones intestinales, la hipo o la hipotermia también, ¿no? Dentro de las descompensaciones endocrinas está básicamente la acromegalia, la tirotoxicosis, el feocromocitoma, que es un tumor a nivel, ¿qué es el feocromocitoma? ¿Cómo? Un tumor de la glándula suprarrenal, ¿no? El síndrome de Cushing. Y como les decía también, uno de los desencadenantes y que también es importante y es, digamos, en la historia clínica, a la hora que se hace al paciente en la emergencia, solicitar qué otros fármacos está tomando, ¿no? O con qué otros fármacos se está medicando. La gran población que llega a la emergencia, bueno, al menos en la sede donde yo laboro, es adulto mayor. Es raro ver un paciente diabético, y si lo vemos es un paciente tipo 1 insulino dependiente que ya tiene diagnóstico pues desde los 10 o 11 años, pero en su gran mayoría lo que vemos son pacientes adultos mayores con comorbilidades. Entonces son pacientes que tienen o utilizan multifarmacia, ¿no? Entonces es importante preguntar qué otros fármacos están utilizando, que pueden estar interaccionando y que pueden estar descompensando el cuadro o la patología que tienen, que en este caso es la diabetes, ¿no? En jóvenes generalmente el uso de alcohol, cocaína o éxtasis, en su gran mayoría llegan con cetoacidosis, ¿no? Algunos betabloqueantes o calciagonistas también interaccionan con insulina o con metformina o sulfodianurias y también pueden producir una descompensación en cualquiera de ellas. Ya en menos porcentaje, esteroides, fenitoínas, diuréticos tiacídicos, el ácido etanítrico que se utiliza en pacientes con problemas de úlceras, ¿no? Igual que la citemidina, y en algunos casos la nutrición parenteral. Entonces todos estos son factores desencadenantes externos al déficit, ya sea absoluto o relativo de la insulina, o al uso de fármacos, ya sea por vía oral o inyectable, ¿no? Las manifestaciones en la cetoacidosis diabética, ahí lo resalto y como ya lo mencioné, generalmente el paciente llega con dolor abdominal. Estamos en la obligación de descartar que este paciente diabético con cetoacidosis no sea una trombosis mesentérica, en su defecto, o una pancreatitis. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a una cetoacidosis diabética? Los signos y síntomas se van a ver en menos de 24 horas. Lo vimos en una de las diapositivas, una de las primeras diapositivas, donde dijimos que la cetoacidosis pura como tal, que está en un 22%, es de un comienzo rápido, ¿no? El paciente se descompensa mucho más rápido, a diferencia del estado hiperosmolar, que se relaciona más con la deshidratación. El paciente tiene más tiempo, o más de 24 horas, para descompensarse. En el caso de la cetoacidosis no, hay poliuria, polidixia, baja de peso, se acompaña de náuseas y vómitos, ¿no?
paciente que está con cetoacidosis siempre va a referir que hay náuseas. Puede haber deshidratación como tampoco no lo puede haber. La respiración de Kussmaul. ¿Qué es la respiración de Kussmaul, chicos? ¿Qué es esto? ¿Cómo es la respiración de Kussmaul o por qué se caracteriza una respiración de Kussmaul? A ver, alguien. ¿Qué caracteriza una respiración de Kussmaul? ¿Qué es eso que hacen o que señalan? Por ahí que dijo acidosis, sí, es una respiración que caracteriza una acidosis, que no necesariamente puede ser diabética, urémica, es una acidosis metabólica, ¿no? Pero ¿cómo es esa respiración? Tiene una característica. ¿Perdón? Periodos de acné, no, esa es la de Check-Stop. Periodos de acné no tiene la de Kussmaul. Hay taquipnia, obviamente, porque si no el paciente no demostraría o no nos haría pensar que sería una acidosis. Es una respiración profunda, ¿no? Y constante. Profunda y constante es lo que caracteriza a una respiración de Kussmaul, que como ya se lo dije hace un momento, no solamente se va a presentar en una cetoacidosis diabética, se puede presentar en cualquier tipo de acidosis metabólica. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque el paciente que ya está entrando por la emergencia, ¿no? Clínicamente ya te va a dar ciertos signos que te van a indicar o te van a dar a pensar o sospechar de qué es lo que puede estar presentando. Paciente con esa respiración, paciente que hiperventila, tienes que pensar en que puede estar en una acidosis, ya sea metabólica o sea respiratoria. En cualquiera de las dos, el paciente va a hiperventilar, va a tener una respiración, digamos, constante, profunda y rápida, ¿no? Entonces, en este caso es una respiración característica de la cetoacidosis. Va a haber taquicardia e hipotensión. Esta triada, digamos que es la trilogía que puede llevar al paciente al coma o lo puede llevar mucho más a la muerte, que quizás tenga una por separada o una sola presentación, una de ellas, ¿no? Puede también ingresar normotérmico como también hipotérmico. A pesar de que haya infecciones, no necesariamente va a haber fiebre. Los pacientes adultos mayores, por el tipo ya de fisiopatología con el que uno vaya, digamos, en el transcurso de los años avanzando, no necesariamente tiene que haber fiebre, ¿ya? Entonces, pero sí el que haya, sea hipotermia o hipotermia, es un signo de mal pronóstico o que va de alguna u otra manera a aumentar la probabilidad de mortalidad en el paciente, ¿no? A diferencia del estado hiperosmolar, las manifestaciones clínicas, como ya lo mencioné al inicio, se va a caracterizar básicamente por deshidratación y trastorno del sensorio. Se presenta puramente en un 45% de los pacientes, tiene un comienzo mucho más lento, ¿no? Digamos que le da al paciente tiempo, ¿no? Como para poder llegar a la emergencia. Si en caso fuera un adulto mayor, pues quien se va a tener que, digamos, observarlo, fijarse, va a ser el familiar, pero en un paciente joven, ¿no? Que de todas maneras empieza con poliuria, con mucha sed, que empieza a presentar desorientación, ¿no? Son signos característicos de que si tiene el antecedente de diabetes, esté haciendo un estado hiperosmolar. Los estados hiperosmolares llegan con más trastornos del sensorio que una cetoacidosis diabética, ¿no? Hay pérdida de la debilidad, hay taquicardia, también hay hipotensión. A diferencia de una cetoacidosis diabética, no hay dolor abdominal, ¿no? Es lo que caracteriza en el otro estado hiperglicémico. Los signos neurológicos son más focales e incluso pueden llegar a haber convulsión. ¿Por qué? Porque en el estado hiperosmolar, al haber deshidratación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi sodio? ¿Qué pasa con mi sodio cuando hay deshidratación? Aumenta, ¿verdad? Y se aumenta clínicamente, ¿qué va a presentar el paciente? Taquicardia. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Quién da más? A ver, chicos, a mí nada me costaría simplemente dictar la clase y no decir nada más o no preguntar.
Muchas de las cosas que yo puedo decir o explicar aquí que no están en la diapositiva pueden ser pregunta de examen, ¿no? Si bien es cierto, las disculpas del caso si es que la clase no se presentó en el sistema que ustedes tienen, pero sabían el tema. Al saber el tema, uno viene leyendo o uno viene revisando para poder saber si lo que yo les digo es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, es importante, no solo por esta clase, sino para lo que venga de aquí en adelante. Bueno, entonces les decía que en el caso de la deshidratación, con el sodio que va a pasar, va a aumentar. ¿Y qué es lo que produce clínicamente el aumento del sodio? Confusión. ¿Qué más? Bueno, sed es lógico, estás deshidratado, por eso aumenta el sodio, ¿no? Convulsiones, chicos. El paciente convulsiona, ¿no? Entonces, es esto también un signo importante. Paciente diabético que ha convulsionado, llega a la emergencia, ¿qué es lo primero que le toman al paciente cuando llega a la emergencia? Un AGA, ¿no? ¿Y qué es el AGA? Un análisis de gases arteriales. Entonces, al ver al paciente que llega, digamos, con una respiración de Kussmaul o que de repente llega deshidratado, lo primero que voy a hacer va a ser tomar un AGA. En el caso del estadio hiperosmolar, que es el que estamos hablando ahora, y el paciente llega deshidratado, puede haber convulsionado, entonces probablemente encontremos el sodio alto. En este cuadro, básicamente, los puntos importantes que hay que diferenciar tanto entre la cetoacidosis como entre el estado hiperosmolar. Mencionábamos que en la cetoacidosis va a haber dolor abdominal, básicamente, a diferencia del estado hiperosmolar, en donde va a haber deshidratación y trastorno del sensor. ¿Por qué los menciono cada rato? Porque es lo que clínicamente van a ver en la emergencia. No creo que alguno de ustedes quiera hacer emergencia, ¿no? ¿Quién ha tenido por ahí la idea loca de querer seguir y hacer emergencia? ¿Nadie? Creo que son ahora más prácticas las promociones que salen. Pero bueno, entonces básicamente esta es una diferencia, este cuadro es una diferencia de la clínica entre ambos estados hiperosmolares, ¿no? Aquí en este cuadro resume la clasificación de la severidad del estado de la cetoacidosis diabética. En el estado hiperosmolar, básicamente hay deshidratación y trastorno del sensorio. En la cetoacidosis diabética se va a clasificar en tres clases, digámoslo así, ¿no? Leve, moderada y severa, y eso va a ser básicamente laboratorial o numéricamente, ¿no? ¿En qué se diferencia la leve, moderada y severa o en qué va a variar? Básicamente pH, bicarbonato y el anión GAT. Es lo que voy a tener que tener en cuenta para poder yo clasificar qué es una cetoacidosis leve de una grave, ¿no? Y entre qué es una cetoacidosis y un estado hiperosmolar, los dos hay hiperglicemia. En el estado hiperosmolar la glicemia va a sobrepasar los 600 miligramos por decilitro, a diferencia de la cetoacidosis, que puede pasar o ser más de 250 y no llegar a más de 600, ¿no? Hace un par de días estábamos en la guardia y llegó un joven que el glucómetro marcaba high. ¿Quién sabe o se ha preguntado o averiguado qué valor me indica o debo sospechar si es que el glucómetro me marca high? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Quién da más? Más de 500. El glucómetro da, o mejor dicho, te da valores hasta 500. Más de 500, el glucómetro va a decir high. Y si fuera low, ¿alguien se ha preguntado? Porque cuando vayan al internado, lo primero que les van a decir es: haz un hemoglucotest. Cuando marca low, que es la otra complicación aguda en pacientes diabéticos en una emergencia, que es la hipoglicemia, si les marcara low, ¿cuánto creen que tiene ese paciente? Menos de 20 marca, y algunos glucómetros hasta menos de 15, ¿ya? Entonces, ¿a qué iba esto? A que les comentaba, ¿no?, de un caso
que vimos en La Guardia hace unos días, llega, marca high, le tomamos el AGA y en el AGA tampoco marcaba la glucosa, ¿no? Solamente teníamos un pH en 7.32, pero queríamos saber si era un estado solo cetoacidótico o si era un estado mixto. ¿Por qué? Porque si me marcaba high y en el AGA no se valoraba la glucosa, eso quería decir que estaba en más de 500. Más de 500, si me voy a mi tabla y valoro, puede estar en un estado hiperosmolar, pero tenía un pH en 7.32, o sea, ya estaba haciendo una acidosis, ¿no? Entonces, lo consideramos como un estado mixto y como ya vimos que los puntos claves, el primero es la volemia, empezamos a hidratar y tuvimos que esperar el sérico. El AGA, dependiendo también de qué, digamos, laboratorio o equipo utilices, puede leerte hasta 1000. Más de 1000 a veces ya no te lee. Este paciente tenía en el sérico 1200 de glucosa, ¿no? Entonces, bueno, era un paciente de 50 y tantos años que se empezó a hidratar y al final terminó haciéndose todo el tratamiento que vamos a mencionar ahora en el transcurso de la clase. Bien, aquí hay otro cuadro de resumen con respecto a cetoacidosis y estado hiperosmolar. Ya no solo con la clínica, como estaba separado anteriormente en clínica y en laboratorio, sino en ambos, ¿no? De aquí pueden salir muchas preguntas para el examen. Es un cuadro, digamos, clave porque está todo resumido, no solo clínica, sino también laboratorio. Y también digamos que hay una situación intermedia en donde solamente hay hiperglicemia. El paciente diabético puede llegar a ser hiperglicemia sin ser cetoacidosis y sin ser estado hiperosmolar. ¿Y eso generalmente a qué se debe? O es por el alimento o la dieta que no la lleva adecuadamente, o es porque se colocó mucha insulina o porque tomó digamos, la dosis del antiglicemiante que no era adecuada, ¿no? Eso es básicamente un estado intermedio. Ya luego se va a los otros dos casos de hiperglicemia, que son cetoacidosis y estado hiperosmolar. Entonces, aquí algo más y que lo repito porque es importante que lo tengan claro, ¿no? En la cetoacidosis tiene que haber sí o no un pH que me indica que haya acidemia. La clínica se va a presentar en horas, ¿no? El trastorno de conciencia es muy variable. Como les digo, el paciente puede llegar consciente y estar en acidosis, en una cetoacidosis diabética. Las glicemias van a ser más de 250, pero menos de 600, ¿no? Y va a haber definitivamente cuerpos cetónicos. Paciente que llega a la emergencia es diabético, hay que también tomar un AGA. En el AGA se dosan los cuerpos cetónicos. Si está positivo y tengo un pH que está en el borderline con una glicemia en 300, la presencia de cuerpos cetónicos en orina me va a decir que este paciente está frente a una cetoacidosis, ¿no? Entonces es importante también la solicitud del examen de orina. Y a diferencia o al otro extremo del estado hiperosmolar, que básicamente va a haber deshidratación, va a haber trastorno del sensorio, que puede haber desde una desorientación leve hasta el paciente puede llegar en coma, ¿no? En cualquiera de las escalas de desorientación que podemos encontrar el paciente. Y básicamente la osmolaridad va a estar en más de 320. ¿Quién sabe cómo yo tengo la osmolaridad en un paciente? ¿Alguien ha revisado o conoce la fórmula? ¿Alguno de ustedes ha hecho práctica conmigo? No veo a nadie que haya hecho en el Rebagliati. Creo que no. Todos son unos caritas que no he visto en la práctica, creo. ¿Alguien ha revisado o tiene idea de cómo se obtengo la osmolaridad? ¿Cómo? Dos veces el sodio más la glucosa entre 18, ¿verdad? Antes se utilizaba el BUN, que era lo que era urea-creatinina, pero se habla de que no siempre es un valor real. Entonces se utiliza básicamente la osmolaridad efectiva, en donde se retira el BUN y solo se utiliza dos veces el sodio más la glucosa entre 18, ¿no? ¿Por qué es importante que lo sepa? No todos los AGAs sacan osmolaridad,
Entonces, teniendo ustedes esos valores, pueden determinar la osmolaridad del paciente, y si este fuera más de 320, ya saben que está frente a un estado hiperosmolar. Bien, con respecto al laboratorio, ¿qué es importante o qué es lo que voy a pedir? Tenemos a veces la mala idea que llega a emergencia y pedimos todo por si acaso, ¿no? Pedimos o hacemos el por si acaso para que no se nos pase nada. Paciente que sabes y que tiene como antecedente una diabetes y que sabes que puede estar en cualquiera de los dos, hay ciertos exámenes básicos que sí tienes que pedir. El primero que hacemos es el AMA. Lo otro que hay que pedir es un hemograma, porque ya vimos que si el paciente llega en cualquiera de estos dos estados, hay que buscar una causa desencadenante y puede ser una infección. El hemograma me puede decir si es que hay infección o no. Cabe mencionar que en cualquiera de estos estados puede presentarse leucocitosis. Ya, en cualquiera de los dos puede haber leucocitosis, pero si este sobrepasa, digamos, el 10% de abastonados o pasa los 20.000 leucocitos, ya debo estar sospechando de que sí debe haber una infección y ya debo de estar descartando o con una radiografía de tórax, una neumonía, más si hubiera clínica al momento del examen, o con una infección urinaria, ¿no? Entonces, hemograma, bioquímica. ¿Qué es la bioquímica que voy a pedir? ¿Toda la bioquímica? ¿O qué creen que dentro de la bioquímica yo debo pedir? ¿Qué pedirían en la bioquímica? Bioquímica, estamos hablando de bioquímica, sangre. Urea, ¿qué más? Urea, creatinina, ¿no? Hemos dicho que no todos nuestros pacientes diabéticos son netamente diabéticos, tienen un problema ya. De por sí la diabetes va a conllevar a un problema renal. Me interesa saber cómo está urea, creatinina. ¿Qué otra cosa pediría? ¿Perdón? Amilasa, lipasa. ¿Y por qué, doctor? Por la pancreatitis. ¿Porque el paciente vino por la pancreatitis o vino por la diabetes descompensada? Ya, para buscar la causa. Entonces, básicamente, la glucosa sérica, la urea, creatinina, amilasa, lipasa, ¿no? Básicamente por pensar en una causa desencadenante. Examen de orina. Y no solamente examen de orina, si yo estoy sospechando que el paciente tiene una infección urinaria y es un adulto mayor, debo solicitar también urocultivo, ¿ya? La gran mayoría de pacientes diabéticos que hacen ITU, muchos de ellos son resistentes, entonces el urocultivo me va a ayudar a determinar qué antibiótico adecuado le voy a dar para mejorar el pronóstico de este paciente, ¿no? La osmolaridad plasmática, que ya teniendo ustedes sodio, porque dentro de los exámenes que van a solicitar están los electrolitos, ya teniendo sodio, ya teniendo glucosa, van a poder ustedes obtener la osmolaridad plasmática, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente yo debo de pedir en un paciente que sospecho que está con una descompensación de cualquiera de las dos hiperglicemias, ¿no? Bueno, ahí lo menciono nuevamente, la elevación de la amilasa, la lipasa, ¿no? Ahora, esta elevación de la amilasa y la lipasa no necesariamente me tiene que decir tomográficamente de que haya una lesión a nivel de páncreas, ¿no? Ahí es básicamente tomográfica, la radiografía no nos va a decir, ¿no? También es frecuente si el paciente, digamos, tiene como ya comorbilidad o como complicación agregada la enfermedad renal, urea y creatinina también se van a ver alteradas. ¿Y por qué me interesa saber? Por la filtración glomerular, básicamente, ¿ya? Porque esto me va a determinar también si hubiera una infección, qué antibiótico, en qué dosis le voy a poder dar, ¿no? La leucocitosis que les mencioné hace un momento en el hemograma, como les digo, puede haber leucocitosis, pero si ya supera más de los 20.000, ¿no? Debo ya estar sospechando de una infección. Hay algo que ahí no apunté, pero que también es importante como marcador de seguimiento o de pronóstico, que es el PCR. ¿Qué es el PCR? ¿Cómo?
la proteína C reactiva, ¿no? La proteína C reactiva es un marcador tanto de inflamación como de infección. Entonces, si tengo un PCR de inicio que de repente me sale en 15 y ya con la medicación, con la bulimia o la hidratación, la terapia insulínica, el bicarbonato, reposición de potasio, qué sé yo, vuelvo a hacer una evaluación o un nuevo control de AGA, probablemente este PCR deba disminuir, ya sea un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. Obviamente, si es un proceso infeccioso, a toda la terapia que acabo de mencionarle, debemos agregar la terapia antibiótica, ¿no? Pero es básicamente como seguimiento para yo poder saber si es que estamos yendo bien con el tratamiento, ¿no? Bien, aquí hay un par de fórmulas que también pueden ser pregunta de examen y que son importantes que lo sepan porque con esto van a poder determinar en cuál de los dos estados está el paciente, ¿no? El sodio corregido, digamos que algunos AGAs también ya lo tienen. El sodio corregido es básicamente cuando pasan las glicemias más de 200, ¿no? Se corrige por cada 100 de glicemia, ¿no? Voy a sumar una constante o multiplicar una constante que es 1.6, ¿no? Entonces voy a utilizar el sodio actual más 1.6. Digamos un ejemplo, si la glucosa está en 600, ¿cuál va a ser el valor que voy a multiplicar por la constante y voy a sumarle al sodio? Digamos que la glucosa está en 600. ¿Cómo corrijo el sodio? Y tengo un sodio de 120. A ver, ¿quién me da el valor? Vamos sacándolo. Tengo una glicemia en 600 y un sodio en 120. ¿Cómo corrijo el sodio? ¿Cuánto sería el sodio real? ¿Quién da valores? ¿Cómo? 128. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién da más o quién da menos? Se me pasó no ponerle ejemplos de AGAs ahí, porque en realidad es como uno más lo maneja, ¿no? 128, ¿todos están de acuerdo? Por cada 100 de glucosa que está aumentando, prácticamente voy a multiplicar el 1.6 que es la constante y eso le voy a sumar al sodio. Ese sodio corregido lo voy a utilizar para poder hacer la fórmula o la osmolaridad efectiva, ¿no? Que en este caso, ahí considera el potasio, ¿no? En realidad no debería ser así, ahí eso es 2 veces el sodio más la glucosa entre 18, ¿no? Porque a veces el potasio es mínimo. Entonces, una vez ya corregido el sodio, yo recién voy a poder hacer la fórmula de la osmolaridad plasmática efectiva. Y si esta sale en más de 320, ya sé que estoy frente a un estado hiperosmolar. El anion GAT. ¿Qué es el anion GAT? Pesada la doctora, ¿por qué no habla nada más en clase, no? ¿Qué es el anion GAT, chicos? Es la brecha aniónica que hay, ¿no? A nivel de el medio interno, es como dijiste, la resta de los cationes menos la suma de los aniones. ¿Y cuánto es un anion GAT normal? Lo hemos visto en la diapositiva anterior o previa. 10 más menos 12. ¿Existe anion GAT bajo o solo existe anion GAT normal y alto? Normal y alto, ¿verdad? Y si tengo un anion GAT alto, ¿en qué estaría pensando? ¿En qué estaría pensando? En una cetocidosis diabética. ¿En qué más estaría pensando si es un anion GAT alto? ¿Perdón? Acidosis láctica, que no necesariamente tiene que ser una infección. ¿Qué más? Falla hepática, bueno, ¿qué más? Estados urémicos, ¿no? Rhabdomiolisis, ¿ya? Entonces, esos, digamos, o patologías me van a dar quizás un anion GAT alto, ¿no? Pacientes que han consumido metanol, ¿no? También, o salicilatos, también me van a dar anion GAT alto, incluso pasan los 20 de anion GAT, ¿no? Y el déficit de agua.
¿Por qué también es importante saber la fórmula del déficit de agua? Porque acuérdense que en el estado hiperosmolar el paciente está deshidratado, entonces lo que yo voy a tener que hacer es reponer volemia. ¿Y cómo voy a reponer la volemia? De acuerdo al peso y a una constante que me ponen en la fórmula, que es 0.6, ¿no? Me va a salir el valor en litros de cuánto es que yo debo reponerle a ese paciente el déficit de agua. Bien, diagnóstico diferencial básicamente de lo que hemos venido mencionando, de la citocidosis y el estado hiperosmolar, las acidosis lácticas, ¿no? Acidosis lácticas que pueden ser producidas por rhabdomiólisis, ¿no? a la cabeza, ingesta de salicilatos, como ya lo mencionamos, el metanol, falla renal agudo crónico, alcoholismo, ¿no? Y la inanición o el ayuno prolongado. Todos esos me van a determinar o hacer el diagnóstico diferencial de estas dos hiperglicemias. ¿Cuál va a ser el tratamiento, no? El tratamiento en cualquiera de las dos es la monitorización constante, ¿no? El AGA, o tenemos la facilidad de tener ahora el AGA, que podemos hacerlo cada hora o cada 2 horas, dependiendo de cuál de los dos estados hiperglicémicos estemos, ¿no? 3 son las piedras angulares, o 3 son las claves en que vamos a tratar este paciente. La corrección de la deshidratación, ¿no? Con el uso de la volemia, usualmente utilizamos cloruro de sodio al 9 por 1000. Algunos utilizan lactato de Ringer, pero está más descrito el cloruro de sodio al 9 por 1000. La corrección del déficit de potasio, que tiene sus criterios también. No a todo paciente voy a reponer potasio. Y la corrección de la hiperglicemia como tal. ¿Con qué? Con la terapia de insulina, ¿no? Entonces, digamos que además que en el caso de la cetocidosis diabética, aparte de corregir la acidosis metabólica como tal, hay que tratar los disturbios hidroelectrolíticos que se presenten, ¿no? En este caso sodio, potasio, pero muy aparte de esos dos que son los más, digamos, los más frecuentes, también hay que ver cómo está el calcio, cómo está el fósforo, cómo está el magnesio, ¿no? Y los factores desencadenantes, que en este caso el 40% llegan a ser las infecciones. Entonces, el enfoque fisiológico básicamente del tratamiento en una cetoacidosis diabética va a ser el manejo de la hiperglicemia con fluidos, con insulina, la cetoacidosis tal, pura como tal, con el tratamiento insulínico y el uso de bicarbonato, que también veremos que tiene sus criterios, no a todo paciente con cetoacidosis o un pH o una acidemia voy a tener que reponerle bicarbonato. ¿Por qué? Porque el riesgo del bicarbonato es que podemos producir hipocalemia. El déficit de fluidos, ¿no? O de electrolitos también lo vamos a corregir, ya sea con cloruro de potasio o cloruro de sodio. ¿En qué consiste la reposición de volemia? Creo que es del tratamiento lo más importante, porque si se han dado cuenta, en cualquiera de los dos lo que está alterado es el aumento de la glucosa, por eso se llama complicaciones hiperglicémicas. La primera medida es la volemia ¿con qué? Con el cloruro de sodio o suero salino, como lo quieran mencionar. Es básicamente cuánto le voy a reponer, cómo se lo voy a dar y qué líquido voy a utilizar, ¿no? Entonces, en los pacientes, obviamente que sí hayan claros signos de shock o de falla cardíaca, voy a tener que tener quizás un poco más de cuidado. ¿Cuáles son los signos de inestabilidad hemodinámica con que el paciente puede llegar a una emergencia? ¿Cuál? Trastorno del sensorio, hipotensión, congestión pulmonar y dolor torácico, ¿no? Congestión pulmonar asociada a disnea y dolor torácico. Bueno, en cualquiera de ellos, pacientes con shock o con falla cardíaca, debo tener un poco más de cuidado y debo administrar 1 litro de la solución salina en por lo menos una primera hora. Y luego ya le debo pasar entre 15 a 20 mililitros por kilo por hora en las siguientes 2 horas de iniciado el tratamiento. Posterior a eso, a las 6 horas puedo utilizar 2 litros más e incluso entre las 6 a 12 horas siguientes 2 litros más. Se describe que en pacientes con estado
estado hiperosmolar, por el mismo hecho que se caracteriza por la deshidratación y por la hiperosmolaridad, valga la redundancia, podemos tener déficit de agua hasta de 6 a 9 litros, ¿no? A veces reponemos esa cantidad, más si el paciente es joven y si no tiene comorbilidades como que es cardíaco, como es renal, porque lo puedo llevar a la descompensación con un edema agudo del pulmón, ¿no? Pero si el paciente es joven y está en un estado hiperosmolar diagnosticado, puedo reponer hasta 6 a 9 litros de volemia, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Que en el 50% debo pasarlo en la primera hora y el resto debo pasarlo en las 12 horas subsiguientes, ¿no? ¿Para qué? Para poder, digamos, ver en cada paciente y de forma individualizada el grado de deshidratación, niveles de electrolitos, básicamente sodio y potasio, y cuánto es el gasto urinario. Paciente que voy a reponer volumen, necesariamente, si es un adulto mayor, generalmente colocamos una sonda para poder tener un control estricto de diuresis. Si es un paciente joven que de repente está consciente y nos puede ayudar, podemos evitarlo de la sonda, porque el hecho de un dispositivo, digamos, que ingresa también puede ser un punto de infección, ¿no? Pero en adultos mayores generalmente colocamos sonda para poder hacer un control estricto de lo que es la diuresis. Entonces decíamos que para la reposición de volemia yo debo saber cuánto es el déficit de agua, sobre todo en el estado hiperosmolar, porque el paciente está deshidratado. Entonces, ¿cuál es la fórmula del déficit de agua? Ya lo hemos mencionado, es una constante 0.6 por el peso corporal. En realidad existen varias fórmulas, ¿no? Pero esta es una de ellas, que vamos a multiplicar con el sodio actual entre el sodio normal o el valor normal, que es 145, y vamos a restarle a esto una unidad. El valor que nos salga es lo que vamos a reponer de agua libre. Nos va a salir en litros y es lo que vamos a tener que darle al paciente, como lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? El primer litro en la primera hora y luego 2 a 6 litros en las siguientes 24 horas. En cualquiera de los dos estados, los niveles plasmáticos de glucosa, que puedan oscilar entre 250 y 300, deben tener coadyuvantes, si es que utilizamos alguna terapia de insulina, el uso también de dextrosa. ¿Ya? El uso de dextrosa puede ser o al 5 o al 10%. Generalmente utilizamos la del 5%. Utilizamos dextrosa al 10% si el paciente se encontrara en un estado de hipoglicemia, que ya lo vamos a ver posteriormente. ¿Ya? Con respecto a la terapia de insulina, la terapia de insulina básicamente es en el manejo de la entidad de la cetoacidosis, ¿no? Obviamente no vamos a utilizar infusión de insulina o terapia de insulina si es que el paciente está con glicemias menos de 300, ¿no? Y menos si es que tiene un potasio sérico en menos de 3.3, porque si no vamos a disminuir más y vamos a producir más hipocalemia, ¿no? ¿Cómo es que debo de reducir o hacer que disminuya con la terapia de insulina la glucosa? Esta debe disminuir entre 50 a 70 miligramos por decilitro por hora. Es lo que yo debo aproximadamente disminuir para poder hacer una buena corrección de la glicemia utilizando como terapia la insulina. ¿Ya? Ahora, ¿cómo inicio la terapia de insulina? La terapia de insulina se puede utilizar un bolo o en infusión continua. Se han hecho estudios en donde han demostrado que no hay evidencia en que uno sea mejor que el otro. Usualmente inician un bolo y le continúan la infusión, ¿no? Pero no hay ninguna mejoría con que yo de frente inicie la infusión de insulina. No hay evidencia alguna en que una sea mejor que la otra, ¿no? El bolo inicial va a ser de 0.1 unidades por kilo por hora de insulina rápida, hablamos de insulina cristalina, la cual va a ser diluida en cloruro de sodio en 100 centímetros cúbicos, ¿no? Y de acuerdo al peso, ¿no? Porque es 0.1 por kilo de peso, es que se le va a iniciar la infusión de insulina, ¿no? Esta infusión, como les digo, va a mantenerse hasta que la glicemia pueda estar en menos de 300. Una vez que esté en menos de 300, yo voy a tener que ir haciendo controles tanto del potasio, de la glicemia cada 2 horas para poder ver en qué momento voy a retirar la infusión de insulina.
¿Y por qué es importante estos controles seriados, digámoslo así? Porque una vez que el paciente controle la glicemia, ya sea para el estado hiperosmolar en menos de 300 o para la cetoacidosis en menos de 200, ¿para qué? Para poder saber en qué momento yo voy a pasar de la infusión de insulina a la insulina cristalina. Se recomienda que el uso de la insulina cristalina debe ser iniciada, no está ahí, pero debe ser iniciada 1 hora antes de suspender la infusión. Debo colocarle, según el valor que esté presentando en ese momento de glicemia, 1 hora antes la insulina subcutánea cristalina para yo poder recién retirar la infusión de insulina. Generalmente la infusión de insulina se retira cuando ya está en una unidad por kilo por hora, ¿no? Usualmente si pesa digamos un ejemplo, si el paciente pesa 70 kilos, ¿a cuánto inicio la infusión? Si la dosis de inicio es de 0.1 unidad por kilo por hora. ¿Cuánto? 7. Voy a empezar la infusión a 7 unidades por hora, ¿no? Entonces esta se va a ir reduciendo de acuerdo a los valores de glicemia que yo vaya encontrando en el paciente. ¿Y por qué es importante? Porque una vez que yo, digamos, suspenda la infusión, que usualmente se utiliza entre 24 a 48 horas para poder hacer un control de la glicemia, voy a determinar si es que ese paciente ya tiene controles adecuados, ¿no? Ya voy a decir que es acidosis metabólica o es estado hiperosmolar o deshidratación también está controlada y el paciente va a estar mucho más estable e incluso ya va a poder ingerir alimento. Paciente con estado cetoacidólico o estado hiperosmolar debe mantenerse en NPO hasta que la acidosis, en el caso de la cetoacidosis es hasta que esta acidosis mejore. ¿Por qué creen que yo debo tener al paciente en cetoacidosis en NPO? ¿Por qué no le doy de comer? Si les he dicho en varias oportunidades que el paciente con cetoacidosis generalmente llega despierto. ¿Por qué lo mantengo en NPO si está acidótico? ¿Perdón? Dilo, algo dijiste. Así es, para evitar la producción de más cuerpos cetónicos, ¿no? Básicamente por eso, si no el paciente va a estar más nauseoso, va a aumentar la acidosis, va a aumentar el potasio y en lugar de ayudarlo lo voy a descompensar más. El paciente diabético con cetoacidosis empieza la dieta o inicia la vía oral una vez que la acidosis metabólica ya está compensada, ¿ya? Reposición de potasio, ¿no? Hablábamos que había que tener criterios para reponer el potasio, no necesariamente va a ser desde el inicio, va a variar de acuerdo al valor que yo tenga en el ABA de inicio y luego los de control. Usualmente puede tener un potasio normal, pero si empezara a variar, ¿no? Porque hay que mantenerlo, lo ideal es mantenerlo entre 4 a 5 mil equivalentes. Si empezara a variar, ya sea más de 5, habría que reponer si fuera más de 5 sería ilógico reponer el potasio, más bien habría que tratar de llevar a que este paciente haga hipercalemia, porque si hiciera hipercalemia va a presentar trastornos. ¿Qué trastornos se produce la hipercalemia? Potasio alto. ¿Qué trastornos me presenta el paciente? Arritmias. ¿Qué tipo de arritmias? ¿Cuáles? Y está por venir el doctor Lino, creo que tiene clase con él luego, ¿no? Ya me va a votar, así que bueno. ¿Qué produce la hipercalemia? Trastornos cardíacos, dijeron por ahí arritmias. ¿Qué tipo de arritmias? Supra, infra, o taquiarritmias o bradiarritmias. ¿Qué produce la hipercalemia? ¿Qué características me da la hipercalemia en un EKG? Tepicudas. ¿Qué más, doctora? Ya, ¿qué más? ¿Cómo dice? Aplanamiento de la P.
Bueno, tiene como más de 7 características que hacen un EKG, ¿no? Pero bueno, si el potasio definitivamente está en más de 5, lo que voy a tratar más bien es de corregir el potasio con solución o con infusión de bicarbonato para mantenerlo como estabilizador de membrana o gluconato de calcio para evitar la hipercalemia. En su defecto, si este potasio estuviera en menos de 4, voy a empezar ya con los fluidos, no netamente potasio directo, sino con los fluidos, dependiendo del valor del potasio, le voy a añadir los milequivalentes que corresponden, ¿no? Ahora, en el caso de que hubiera falla renal, ya lo hemos mencionado y lo repito, paciente diabético puede tener esa gran triada de ser hipertenso y de tener problema renal, ya tanto sea por la diabetes como por la hipertensión. En el caso de ellos, donde haya falla renal o oliguria, obviamente la reposición de potasio debe ser con mucho más cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que considerar que esto puede o debe ser monitorizado constante con, digamos, un electrocardiograma, ¿no? O de repente electrolitos para valorar cómo va ese potasio, o incluso, si es necesario, hasta colocar una vía central. El potasio por vía periférica, según refieren los pacientes, quema. Entonces, frente a la irritación que puede producir o producir una flebitis, y es necesario reponer el potasio en gran volumen, si fuera o estuviera en 2.2 o menos de 2, he visto potasios hasta en 1.2, menos no he visto. Entonces, la necesidad de poner un catéter venoso central es importante, ¿no? Con respecto al bicarbonato, y creo que ya es lo último, con respecto al bicarbonato, es muy controversial, ¿no? El uso del bicarbonato, porque dicen que el utilizar el bicarbonato no en el momento preciso puede producir trastornos a nivel del potasio. Entonces, digamos que va a incrementar, si no lo utilizo adecuadamente, el riesgo de que haya mayor hipocalemia, va a disminuir la captación de oxígeno tisular, va a producir edema cerebral, incluso si utilizo bicarbonato fuera del momento adecuado, sobre todo en niños. El edema cerebral se presenta más en niños, ¿no? Y va a haber trastornos en la conducción cardíaca. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar o voy a reponer o corregir con bicarbonato mi acidosis? ¿No? Voy a hacerlo cuando tengo un pH en menos de 6.9. Cuando el pH esté en menos de 6.9, ¿no? Que sí hemos tenido pacientes que han tenido 6.9, sin embargo la literatura dice que pacientes con 6.9 ya no es compatible con la vida, ¿no? Porque está descrito, hemos tenido pacientes. Creo que los que estuvieron conmigo en la práctica tuvieron la oportunidad de ver un AGA con ese pH, ¿no? Debo yo empezar ya a corregir la acidosis. Ahora, si aún el pH estuviera más de 6.9, pero mi paciente está con trastorno del sensorio, un coma profundo, bicarbonato en 4, pues también debo yo reponer el potasio y corregir la acidosis con bicarbonato, ¿no? Ahora, siempre que nos encontremos frente a potasios altos, ¿no? Que puedan poner en peligro la vida del paciente, también debo de poner bicarbonato. Es lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer el aporte de potasio? Con una fórmula que tenemos ahí también en la diapositiva, como determinando el déficit de potasio. El déficit de potasio lo vamos a obtener también con una constante por el kilo de peso por el déficit de base. El déficit de base generalmente nos lo da el AGA, ¿no? Con eso vamos a poder determinar cuánto de potasio vamos a reponer, cuánto de bicarbonato vamos a reponer. ¿Alguien sabe cuánto viene la ampolla de bicarbonato? ¿No han tenido por ahí la curiosidad de ver de cuánto viene la ampolla de bicarbonato? No, la ampolla de bicarbonato viene de 8.4%. ¿Cómo se repone? Una vez que ya tuvimos o obtenemos la fórmula que viene en mililitros, vamos a reponer la mitad en endovenoso stat y la siguiente mitad en infusión. No se coloca todo el volumen de déficit de base que tiene, sino se reparten 50-50. Ahora, ¿cuáles son los criterios de que yo digo que este paciente ya está resuelta su cetoacidosis o resuelta su estado hiperosmolar? La cetoacidosis, glicemia que esté en menor de 200 con un bicarbonato menor de 18 y un pH mayor de 7.3. Eso quiere decir que está fuera de la acidemia. Y en el estado hiperosmolar, que las glicemias estén en más o menos mayor de 300, ahí es menor de 300, ¿no? Osmolaridad menor de 320 y que haya una recuperación de la conciencia. Ahí hay un error, chicos, disculpen, es menor o igual de 300.
Hipoglicemia. La hipoglicemia, básicamente les voy a dar los puntos claves porque yo estoy ya también con la hora. Desde el punto de vista bioquímico o laboratorial, hablamos de hipoglicemia si este está en menos del 70 miligramos por decilitro, ¿ya? Y hablamos de una hipoglicemia grave cuando está en menos de 40. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser varias, ya y las menciono. Puede ser secundaria al uso de la insulina, secundaria al uso de antiglicemiantes orales, relacionada a la ingesta, ¿no?, del paciente, sobre todo ayuno prolongado, aumento del consumo periférico de glucosa. ¿A qué me refiero con esto? Pacientes que hacen demasiada actividad física o la famosa enfermedad de este siglo, el estrés, ¿no?, que condicionan aumento del consumo de la glucosa periférica, y las interacciones básicamente con ciertos medicamentos, ¿no? Esto también es importante porque, como ya les dije, el paciente que vemos en la emergencia adulto mayor es polifarmacia, entonces necesitamos saber qué fármacos está tomando y que no sea de alguno de los otros que hemos mencionado, ¿no?, las causas mencionadas, sea básicamente porque esté tomando alguna medicación que esté conllevando que este paciente haga hipoglicemia. Entonces, clínicamente, ¿qué voy a ver en una hipoglicemia? Cambios neurológicos. El paciente que llega con hipoglicemia puede hasta simular o hacer, digamos, confundirnos con un accidente cerebrovascular, ¿no? ¿Con qué puede empezar? Con una cefalea, con alteraciones del comportamiento. Primero puede estar irritable hasta que llega al sopor, ¿no? O de repente convulsiones, o focaliza, ¿no? Por eso les digo que puede, digamos, ser un diagnóstico diferencial de un ACV. Varias hipoglicemias llegan a la emergencia y básicamente tienen focalización. Hay disartria, hay paresia de mi cuerpo, de repente le controlas la glucosa y está con 40. Y no es un ACV, le pones o le repones la dextrosa, que si puede deglutir se la puedes dar por vía oral, y si no fuera porque está con un trastorno de conciencia, digamos, en sopor o totalmente somnoliento, vas a tener que ponerle vía endovenosa, ¿no? Pero básicamente hipoglicemia es igual a comportamiento o, digamos, cambios neurológicos. Creo que ahí termino. En el caso de la hipoglicemia, básicamente, como les decía, voy a reponer de dos formas. Si está en menos de 70, probablemente el paciente me dé chance que yo le pueda dar vía oral. Pero si está en menos de 40, ese paciente va a estar soporoso. Voy a tener que reponerle dextrosa, ¿no? ¿Cómo le pongo de dextrosa? Que es lo que me interesa que tengan más en cuenta, porque generalmente el paciente llega en menos de 40. Hay muchos pacientes diabéticos que llegan con 50, con 60 y no tienen clínica. Uno los evalúa, están, digamos, estables, te conversa y le mides o le haces un glucotest y de repente está en 60 o en 50. No todas las, digamos, hipoglicemias te dan clínica. Ya, pero en el caso de que el paciente estuviera con una hipoglicemia grave en menos de 40, yo voy a reponer con 20 gramos de glucosa endovenosa. Aquí en el Perú no habríamos que convertir porque no he visto que tengamos dextrosa al 50%. Utilizamos dextrosa al 33%. ¿Saben cuántos gramos de dextrosa al 33% me brinda esa ampolla? Para yo poder saber ¿cuántas ampollas le voy a poner si me dicen que si encuentro un paciente con 40 debo ponerle 20 gramos? ¿Tienen idea? Son 3 ampollas. ¿Por qué 3 ampollas y no 4? ¿Cuántos gramos de glucosa me da una ampolla al 33%? ¿Qué es lo que voy a utilizar? Porque es lo que tengo aquí en el Perú, ¿no? Ahora, que puedo convertir dextrosa al 50%, también puedo convertirlo porque voy a utilizar las dextrosas al 33%, probablemente dentro de un frasco de 5% de dextrosa o al 10%. Pero me interesa saber, en el caso de que ustedes cuando empiecen el internado llega un paciente con hipoglicemia, lo primero que les van a decir cuántas ampollas de dextrosa le coloco al 33%. Para eso deben saber cuántos gramos me proporciona una ampolla de dextrosa al 33%. Pregunta de examen, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, básicamente en la hipoglicemia grave, me interesa ver el tratamiento en aquellos que tengan glicemia menor de 40. Es 20 gramos glucosa endovenosa,
vuelvo a controlar quizás a los 15 o 30 minutos, y si bueno, el paciente recupera, digamos, la conciencia, debo de observarlo 24 horas. Ahora, ¿cuánto tiempo lo voy a observar? Va a depender de qué es lo que ha causado esa hipoglicemia. Si de repente fue tratamiento insulínico, pues lo observo 24 horas y le doy de alta y lo mando a casa. Lo mismo probablemente ocurra con el tratamiento con antiglicemiantes vía oral, ¿no? Entonces, básicamente, en hipoglicemia es reposición de dextrosa en el paciente y buscar la causa per se, que es lo que le está produciendo. ¿Qué es peor, una hiperglicemia o una hipoglicemia? ¿Por qué, chicos? Claro, porque obviamente la glucosa, ¿cuánto de glucosa consume el cerebro diario? ¿Tienen idea? Alguien da un valor por ahí, vemos si da más o da menos. ¿Cuánto de glucosa consume diario el cerebro? 30%. ¿Cuánto? 30. 30, pucha, ese cerebro está pero pobre. En vez solamente combate y, ¿cómo se llama el otro programa? 120 gramos de glucosa diario consume el cerebro. Entonces, obviamente, si no, el cerebro no retiene o no, digamos, es un órgano que cataboliza glucosa como tal, produzca glucosa como tal, a diferencia como lo hace el hígado, como lo hacen los músculos. Entonces, lo único que sí se reporta es que a nivel cerebral el glucógeno está a nivel de las células de las glías en muy poco porcentaje. Cuando hay hipoglicemia, este glucógeno que está ahí reservado dura o digamos empieza a funcionar por unos segundos, mientras que no le podamos brindar o reponer esa dextrosa, entonces ese grupo neuronal va a empezar a disminuir o va a empezar a morir. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene oxígeno suficiente, ¿no? Entonces es importante saber cuánto consume de glucosa nuestro cerebro. Creo que aquí no consumen los 120, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algo que hayan leído, que crean que no lo he mencionado, o básicamente alguna duda, ¿no? Las preguntas van a salir no solo de lo que está en la diapositiva, sino digamos de lo que hemos podido hablar o de los ejemplos que hemos dicho, ¿no?